Hola y gracias por conectarse a esta sesión de preguntas y respuestas sobre las vacunas COVID-19. Sabemos que las vacunas son nuestra mayor esperanza para salir de esta pandemia, junto con las otras medidas de protección. Sabemos que las vacunas contra la COVID-19 son seguras y que funcionan. Ya han demostrado ser efectivas para prevenir que las personas se enfermen gravemente, también para prevenir que sean hospitalizadas o que mueran por esta enfermedad. Y también sabemos que las vacunas son nuevas y que es normal que la gente tenga dudas o preocupaciones, pero lamentablemente hemos visto mucha información errónea, información maliciosa o desinformación que ha circulado y circula, ¿no?, sobre las vacunas, algo que es peligroso porque puede poner en riesgo la vida de muchas personas. Es por eso que hoy hemos organizado este conversatorio en vivo para charlar sobre las vacunas COVID-19 y contestar a las preguntas que ustedes puedan tener. Y lo haremos siempre basados en la ciencia y en la evidencia que tenemos hasta este momento. Soy Sebastián Oliel del Departamento de Comunicación de la Organización Panamericana de la Salud y para conversar entonces sobre las vacunas COVID nos acompaña la doctora Marta Velandia, asesora regional de inmunización en la OPS. Hola Marta, ¿qué tal? Buenos días. También nos acompaña el doctor Cuauhtémoc Ruiz Matus, jefe de la Unidad de Inmunización Integral de la Familia de la OPS. Hola doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buen día. Bien, muchas gracias a ambos por conectarse y entonces, como dijimos, si ustedes tienen preguntas sobre las vacunas COVID o sobre la vacunación, pueden hacerlas en nuestras redes sociales que aquí las iremos contestando. Entonces, para comenzar a hablar sobre el tema, hay más, diría, ustedes nos pueden aclarar, de 8 vacunas COVID-19 que se están utilizando en el mundo en este momento y ya llevamos más de 6 meses de vacunación. ¿Qué evidencia tenemos para decir que las vacunas son seguras y efectivas, doctor Ruiz? Muchas gracias, Sebastián, y muy buenos días a todas y a todos. Como se ha mencionado ya con anterioridad, cualquier vacuna que va a usarse en el mundo, en este caso específicamente para COVID-19, pero para cualquier vacuna que se use en el mundo, tiene que pasar por todo un proceso de investigación y de verificación de la seguridad en su uso y que tenga una efectividad de protección. Llevamos, como bien menciona, cerca de 8 meses usando vacunas. Tenemos una gran cantidad de personas vacunadas en el mundo y eso ha tenido un impacto muy importante en la reducción de los casos graves y muertes, principalmente en personas adultas mayores, en personas con comorbilidad, y también ha tenido un impacto muy fuerte en la reducción de casos en trabajadores de la salud que se encuentran en primera línea. Entonces, las vacunas han mostrado ser efectivas y ser seguras y proteger con el objetivo para lo que estaban siendo diseñadas. Disminuir los casos graves, disminuir la hospitalización por esta enfermedad y disminuir las muertes por esta enfermedad. Gracias, doctor. Y actualmente se habla mucho en los medios, en redes en general, de las variantes, ¿no? De las variantes del virus, en particular de la variante Delta. Y quería preguntarle a Marta si las vacunas siguen siendo efectivas, ¿no?, contra las variantes y en particular contra la variante Delta. Estás en silencio, Marta. Muchísimas gracias y buenos días a todos y a todas. Sí, las vacunas siguen siendo efectivas contra las variantes y específicamente contra la variante Delta. Es importante resaltar, como lo especificaba el doctor Ruiz, las 2 dosis de vacunas son necesarias para lograr la inmunidad y fundamentalmente protegen contra la forma más severa de la enfermedad, contra la hospitalización y contra la muerte. Entonces, con los estudios que se llevan hasta el momento, las vacunas son efectivas contra las variantes. Gracias, Marta. Y algo que la gente a veces tiene dudas es ¿por qué aún hay gente que está vacunada que igual se infecta de COVID-19? Doctor Ruiz. Bueno, dos cosas debemos considerar. Primero, no todas las vacunas, no solo estas, sino en general no todas las vacunas tienen una efectividad del 100%. Pero también hay que considerar 2 cosas.
Primero, si hoy me puse la vacuna, no quiere decir que hoy en la noche ya estoy protegido por la inmunidad que me da esta vacuna, ¿no? O sea, generalmente de que uno se aplica una dosis de vacuna, los niveles de anticuerpos y de protección por esa vacuna aparecen alrededor de 15 días después de que se aplicó la vacuna. Y en aquellas vacunas que son de 2 dosis, justo son de 2 dosis y alcanzan su mayor nivel de protección después de la segunda dosis, no después de la primera. Entonces, varios de los casos que de personas que se han vacunado han ocurrido generalmente o inmediatamente después de vacunarse, cual quiere decir que probablemente ya venían en un periodo de incubación, o después de la primera dosis, en vacunas que tienen un esquema de 2 dosis. Y después de la segunda dosis, los niveles de protección se alcanzan 15 días después de la segunda dosis. Entonces, eso debe tomarse muy, muy en cuenta. Y no sé si Marta quiere agregar algo, pero quería preguntarles, en los países en donde se ha vacunado a gran porcentaje de la población, digamos, ¿quiénes son los que están llegando, digamos, ahora a las terapias intensivas? Marta, estás en mute, por las dudas te aviso. Gracias, muy amable. Lo que se ha visto en países que tienen alta cobertura de vacunación es que son las personas que no han recibido la vacuna. Como muy bien lo explicaba el doctor Ruiz, hay dificultad, o sea, son estas personas las que no han o han recibido una dosis o no han recibido ninguna, las que están llegando a las unidades de cuidado intensivo, las que están llegando a los hospitales. Nuevamente, es importante recibir la pauta completa, las 2 dosis o las 3 dosis necesarias en algunas vacunas o en una sola, y sobre todo mantener el resto de medidas, distanciamiento físico. Las vacunas, como le explicaba el doctor Ruiz, no solo las de COVID, sino todas, lamentablemente no tienen un 100% de eficacia, no protegen a todo el mundo. Entonces es clave mantener las 2 dosis, o sea, completar el esquema y mantener las medidas de protección con el tapabocas, el distanciamiento físico, lavado de manos permanente. Entonces, doctor Ruiz, como decían recién usted y Marta, entonces la persona vacunada igual todavía tiene chance, digamos, de infectar a otras personas, pero ¿son los vacunados los que pueden estar incrementando los contagios también? ¿O igual tienen menos carga del virus para estar vacunado? Primero, los estudios que ha habido no señalan que sean los vacunados los que están aumentando la transmisión en este momento. Desafortunadamente, la transmisión se está aumentando porque se dejaron de aplicar las medidas de salud pública no farmacológicas, o sea, el distanciamiento físico, el uso de mascarilla, el evitar las conglomeraciones, etcétera. Eso es lo que está favoreciendo principalmente la transmisión. Ese es un punto. Pero ahora, efectivamente, aún los vacunados pueden tener una colonización por el virus y ser transmisores de la enfermedad, ¿no? Del virus, no de la enfermedad, porque ellos si enferman de manera más leve. Por eso, a pesar de que estemos vacunados, debemos seguir cumpliendo con todas las medidas que señalaba Marta. El uso del cubrebocas, lavado de manos, distanciamiento físico, etcétera, debe seguir cumpliéndose por los vacunados y los no vacunados. Perfecto. Tenemos varias preguntas que nos están llegando a nuestras redes sociales. Les recuerdo a los que se están conectando en vivo que estamos conversando sobre vacunas COVID y la vacunación con 2 especialistas de la OPS, la doctora Marta Velandia y el doctor Cuauhtémoc Ruiz Matus. Y una de las preguntas que nos llega es de Cristian Guzmán Galindo y dice: déjame leer. Si ya se sabe cuánto tiempo una persona vacunada va a ser inmune al virus o qué información se tiene al respecto. Pues los estudios están en movimiento en este momento. O sea, hasta el momento sabemos que las vacunas están manteniendo la efectividad que se estaba esperando. Y los estudios siguen avanzando para poder saber exactamente cuándo empieza el declive
de los anticuerpos una vez la persona se ha aplicado su esquema completo de vacunación. Entonces, tenemos que seguir al tanto de los estudios que se están llevando a cabo, pero hasta el momento las vacunas han demostrado, como lo explicábamos, como lo hemos dicho de manera insistente, han demostrado ser eficientes para disminuir la hospitalización, la enfermedad grave y la muerte. Podemos ver, tenemos que entender que estamos ante una vacuna nueva, ¿no? Y esta vacuna nueva, justo como tú lo decías, Sebastián, al inicio, llevamos 8 meses que se está usando. Por lo tanto, hacer estudios todavía prospectivos para saber cuánto tiempo va a durar la inmunidad y si eso nos protege o no nos protege, qué niveles de anticuerpos son los mínimos necesarios para poder tener una reacción cuando hay un reto al virus, todavía no lo sabemos, ¿no? Hay estudios que ya hablan de que algunas vacunas, como decía Marta, están dando protección de 8 a 12 meses hasta donde vamos en estos momentos. Obviamente se requiere más tiempo para saber cuál es el espectro de protección. Perfecto, gracias. Estamos recibiendo varias preguntas. Otra pregunta dice que la vacuna de Moderna dice, ¿por qué hay personas que no les da reacción y hay personas que sí les da reacción? Y dice, si me da reacción, ¿tendré mejor protección? Qué buena pregunta, ¿eh? Porque eso nos sucede dentro de la familia y entre los amigos de por qué a uno sí le dio con la primera dosis y no con la segunda, y quiere decir que yo estoy más débil en mi respuesta o no. No tiene que ver nada con eso, ¿no? O sea, no hay ninguna asociación de niveles de respuesta si a una persona tuvo una reacción como fiebre o febrícula o ataque al estado general o dolor en el sitio de la inoculación, etcétera, etcétera. Eso no tiene que ver absolutamente nada con la capacidad de respuesta inmunológica de las personas. Ahí, si me permites un comentario muy interesante, porque la gente decía antes, ay, es que me puse la vacuna y me dio de todo. Y ahora la gente dice, ay, me puse la vacuna y no me dio nada. Bien. Bueno, es que es lo que decíamos al principio también, ¿no? O sea, se escucha, se habla tanto como nunca, ¿no? En estos momentos ha sido y sigue siendo el tema del momento, entonces hay mucha información y desinformación dando vuelta y todos comparten lo que les pasa. Tenemos varias preguntas vinculadas con segundas dosis y utilización de una vacuna de un laboratorio diferente de la primera dosis. Preguntan si hay algún estudio científico respecto al uso de una segunda dosis de una vacuna diferente a la utilizada en la primera dosis. Ok, gracias. Mira, efectivamente esa es una pregunta y duda que constantemente está saliendo en estos momentos. Justo hace 2 días la Organización Mundial de la Salud, a través de un comunicado público, sacó un posicionamiento del grupo de expertos de inmunizaciones, el SAGE por sus siglas en inglés. Y en este posicionamiento se establecen 2 cosas. Primero, que no hay todavía evidencias científicas que puedan hablar de qué es la necesidad de aplicar una dosis de refuerzo o una dosis booster con los esquemas que se tienen a estos momentos. Que el punto más importante que debemos lograr es tener las coberturas más altas de vacunación posibles y la equidad y la homogeneidad en las coberturas de vacunación entre países y dentro de los países. Ese es un punto. Y el segundo punto, esto que le llaman la vacunación con vacunas diferentes, que es el mix match que le llaman en inglés. También no hay aún evidencia científica que diga que es conveniente hacer una combinación entre diferentes vacunas. Hay estudios en desarrollo en estos momentos. Esperamos que haya resultados pronto, que haya evidencia científica. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es mantener los esquemas de vacunación de acuerdo a cómo han sido aprobados como uso de emergencia por parte de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, si una vacuna es de 2 dosis, que sea con la misma vacuna en los periodos que están establecidos.
Gracias, doctor. Y una siguiente pregunta, hay varias vinculadas con la tercera dosis o la dosis de refuerzo, ¿no? O sea, si se recomienda esa tercera dosis, Alberto Luis Medina dice que hay países que están colocando esa tercera dosis. Las dos primeras dice del mismo laboratorio y la tercera de uno diferente, si eso es posible, ¿qué es lo que recomienda la OPS-OMS? Bueno, en este momento los estudios demuestran que que con la pauta completa de las vacunas se logra la suficiente protección. Es decir, que no se requiere con los estudios actuales la aplicación de una dosis de refuerzo. Los estudios, como lo hemos explicado, o sea, necesitamos seguir conociendo muchas cosas acerca de la vacunación. Y una de esas es esta. Hablábamos un poco de cuánto dura la efectividad de las vacunas, de cuánto dura la protección. Y todos esos estudios que se están llevando a cabo nos van a llevar a conocer si en algún momento se requiere estos refuerzos. Pero por ahora, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, con base en la información actual, consideran que no se requieren refuerzos. Se está estudiando refuerzos para poblaciones específicas, adultos mayores o personas con inmunocompromiso. Esos son parte de los estudios, pero hasta ahora, como les digo nuevamente, con la información que tenemos hoy, no se requiere un refuerzo de vacuna. Ahora, otra cosa que tenemos que pensar nosotros es en la equidad en la vacuna. Creo que todos hemos visto los mapas de vacunación del mundo y vemos cómo los países que tienen más recursos han logrado vacunar más gente. La idea es poder que ese logro que tienen ellos lo podamos tener todos los países. Entonces, si empezamos a usar dosis adicionales en personas que probablemente no lo requieran, le estamos quitando la dosis a alguien que la necesita un poco más que nosotros. Entonces, tenemos que también tener esa conciencia individual, pero también a nivel de los gobiernos. Lo ha explicado perfectamente Marta, ¿no? Tiene todo un sustento científico esto. Y el saber en qué momento declinan los niveles de protección tanto de anticuerpos como de células T, que son células protectoras, pero también entender que no es un comportamiento homogéneo y que por eso se está estudiando en grupos específicos, adultos mayores, personas con inmunocompromiso o personas que están bajo el riesgo de tener una, como te dijera, una sobreexposición al virus. Trabajadores de la salud, ¿no? Que están atendiendo casos. ¿Requieren o no requieren una dosis de refuerzo? O sea, todo eso es parte de lo que se está viendo. Pero el otro punto de la equidad que menciona Marta y que el doctor Tedros, director de la OMS, ha dicho importantemente, y la doctora Etienne, directora de la OPS, ha hecho también un llamado muy fuerte, es, mira, si 11 países de alto desarrollo y de economía media alta decidieran aplicar una dosis booster a su población, una dosis de refuerzo, eso implicaría 800 millones de dosis de vacuna, ¿sí? Que esos 800 millones de dosis de vacuna representa quizá toda la vacuna que necesitamos en América Latina y el Caribe para completar esquemas de vacunación en toda la población. Entonces, no se trata, o por un asunto de no nada más de equidad social, sino de equidad en salud, de dar la oportunidad de estar protegidos, lo que necesitamos es tratar de que el mayor número de población esté vacunada, ¿sí? Y con el mayor número de población vacunada, obviamente vamos a tener un impacto en la transmisión, pero también vamos a tener un impacto en esta generación de variantes que se ha estado hablando, ¿no? Mientras menos oportunidad le demos al virus de estar circulando, vamos a reducir importantemente la probabilidad de que se generen variantes y es ahí donde la vacunación de alto nivel de la población es muy importante. En estos momentos, si sacamos datos, por cada 100 en los países de economía alta, por cada 100 personas se han aplicado 100 vacunas, ¿no? Al menos una vacuna por persona. En los países de economía baja en el mundo, por cada 100 personas se han aplicado 1.5 dosis de vacuna. O sea, estamos hablando de casi 90 a 1, 80 a 1 en algunos países. Entonces,
Lo que se requiere en estos momentos es más una lucha para la equidad en la distribución de las vacunas. Bien, tenemos varias preguntas, muchas preguntas en nuestras redes, hay muchas consultas sobre las vacunas, sí, sobre eso, sobre el tema de la inmunidad, ¿no? Para saber el tiempo que dura la inmunidad y la necesidad de, si habría necesidad de otra dosis de refuerzo, nos llega también desde Argentina. Y también Franco Federico Spasali dice, el hecho de haber padecido COVID y después recibir la vacuna, luego de 15 días o más de recibida el alta, ¿modifica en más o en menos la respuesta inmunológica de la vacuna? Eh, la inmunidad natural, o sea, el tener la enfermedad genera una inmunidad natural y entonces genera unos anticuerpos. Luego la vacuna lo que va a funcionar es que va a hacer que los anticuerpos suban aún más. Por eso la recomendación es que las personas que también han padecido COVID reciban su vacuna. Es importante ver cuál es la norma en cada uno de los países, porque hay países que están esperando 90 días, otros 6 meses después del alta de la vacunación. Pero es clave ver qué es lo que cada país está siguiendo después de que la persona ha tenido COVID. Pero lo que hace realmente la vacuna, una vez usted tiene el virus, una vez le ha dado la enfermedad, es aumentar la respuesta inmune y hacerla un poco más potente. Pero es importante, y esto, como menciona Marta, hay algunos países que dicen, ok, mira, tú ya te enfermaste de COVID y te vamos a dar una vacuna que requiere 2 dosis, por lo tanto, nada más te vamos a dar una, ¿no? Porque ya tuviste la enfermedad y entonces, en lugar de darte el esquema de 2 dosis, te vamos a dar una. No. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS es que independientemente que hayas tenido la enfermedad, el esquema de vacunación debe ser el esquema completo. Trátese de si son biológicos que requieren 2 dosis, 2 dosis. Si es un biológico que requiere una dosis, una dosis. Pero debe ser de acuerdo a la pauta y al esquema establecido. Muy bien. Siguiente pregunta de Wilber. Pregunta si ya se sabe si se van a poder vacunar a los niños. Bueno, esa es otra de las cosas que están en estudio. Se están manteniendo, están haciendo obviamente varios estudios en menores. Como ustedes saben, la vacuna de Pfizer ya fue aprobada para niños adolescentes mayores de 12 y hay otras vacunas que están en ese mismo, que ya casi todo van a llegar a ser aprobadas. Pero para las otras vacunas hay que esperar y para niños menores hay que esperar. Ahora, otro punto clave aquí, y volvemos a hablar otra vez un poco de la equidad en la vacunación, es que se ha visto que los niños no padecen enfermedad tan severa ni enfermedad grave. Entonces, nuevamente, es poner en una balanza esa equidad en vacunación. ¿A quién tenemos que llegar primero? ¿Cierto? A los que están más expuestos, a los que se van a tener más probabilidad de llegar a las unidades de cuidado intensivo y de morir. Entendemos que es mi hijo, ¿cierto? Y que yo quisiera proteger a mi hijo, pero también tenemos que pensar que hasta que todos no estemos protegidos, ninguno va a estar protegido. Entonces, mantengamos ese establecimiento de prioridades que los gobiernos han hecho de manera tan juiciosa, siguiendo obviamente los lineamientos de la OMS y la OPS. Entonces, creo que esos lineamientos y cada vez han sido más, se siguen actualizando, pero tengamos en cuenta que eso se hizo por una razón, porque lamentablemente no tenemos vacunas en gran cantidad. Entonces, pensemos un poco otra vez en ese balance, en esa importancia de la equidad en la vacunación. Gracias, Marta. Tenemos varias preguntas sobre el riesgo de no colocarse a tiempo una segunda dosis. También Karina dice, si me pongo solo una dosis y no recibo la segunda dosis, ¿cuántos meses tienen que pasar para iniciar nuevamente el esquema? Y si sería con una misma vacuna o con otra vacuna. Bueno, los estudios que se hacen de campo para demostrar la efectividad de las vacunas tiene que ver con periodos de aplicación entre primera y segunda dosis.
Hay estudios que han demostrado, por ejemplo, que con la vacuna de AstraZeneca el periodo puede prolongarse hasta 3-4 meses después de una primera dosis, manteniendo niveles de anticuerpos de protección. Lo que se recomienda es, si tú recibiste una primera dosis de una vacuna y no has recibido la segunda dosis de otra, de la misma vacuna, no se recomienda reiniciar el esquema con otra vacuna. Se recomienda esperar y tratar de completar el esquema con la misma vacuna que recibiste en un principio. O sea, porque si veo en el chat veo gente preocupada, digamos, porque no llega a tiempo, digamos, el tiempo pautado para la segunda dosis, y si igualmente entonces, si pasa ese tiempo, si igualmente se pueden dar la segunda dosis, y si va a tener, ¿no?, el efecto deseado. El único estudio que existe es un estudio que se ha hecho, o bueno, hay varios estudios en proceso, pero el único estudio que existe es uno que se ha hecho con vacuna AstraZeneca y Pfizer, donde se ha demostrado que el usar una primera dosis de AstraZeneca y que no tuvieron oportunidad de recibir la segunda dosis después de 3 meses, podrían usar una dosis de Pfizer y encuentran niveles de vacuna de RNA, no específicamente Pfizer, de RNA, encuentran niveles de protección y de anticuerpos adecuados. Pero de ahí en haber hecho estudios de cualquier otra combinación con cualquier otro biológico, no hay evidencia todavía, ¿no? Y esta recomendación de AstraZeneca y vacuna de RNA es una recomendación temporal en tanto si alcanzan niveles adecuados de producción de AstraZeneca. Pero si tú recibiste una vacuna, hay que esperar completar el esquema con la misma vacuna, es lo más recomendable. Perfecto. Tenemos una pregunta de Norma Angélica Baselis, que pregunta en realidad cómo saber si estoy realmente protegida con las dos vacunas. ¿Cómo saber que la vacuna, digamos, surgió su efecto, digamos? Bueno, creo que lo que le contestaría a Angélica es que los estudios, o sea, los estudios que se han hecho para que esa vacuna esté hoy en el servicio de salud donde se la aplicaron han sido lo suficientemente fuertes para asegurarnos que ella va a tener los anticuerpos protectores con las dos vacunas, ¿cierto? Entonces, creo que eso es la importancia de todo ese análisis e investigación que se ha hecho, que hoy en día podemos confiar, sin necesidad de ir a tomarme o hacerme algún examen o algo, podemos confiar en que esas vacunas son efectivas, ¿cierto? Otra vez, hay que cumplir con la pauta completa, hay que asegurarse, mantener las otras medidas, ¿cierto? De taparse la boca, distanciamiento físico, o sea, todo eso está ayudando. Pero a lo que me refiero es a todo ese análisis, a toda esa investigación científica que se ha hecho, la tenemos hoy en las manos y somos capaces de protegernos de contra las enfermedades, contra la forma más severa, la hospitalización y la muerte. Pero fíjate que esta pregunta es interesante porque entre conocidos y amigos es, oye, me vacuné y fui y me hice una prueba de anticuerpos y mis anticuerpos están muy bajos. Entonces, quiero que me recomiendes si me pongo otra vacuna, ¿no? Porque esta no logró niveles altos. No. Primero, ese no es un procedimiento que debe estar haciendo la gente. Segundo, es pérdida de dinero y negocio para laboratorios, ¿no? Que están haciendo esto. ¿Por qué? Porque si yo me vacuno hoy, los niveles de anticuerpos dependen de qué día me vacuné, en qué momento me tomo la muestra y si tuve ya una infección previa, si tengo un reto del virus en el ambiente, o sea, hay una serie de factores que intervienen en los niveles de anticuerpos que voy a tener. Entonces, una recomendación general a todo el público, no pierdan ni el tiempo ni el dinero en estarse haciendo pruebas de anticuerpos después de vacunarse. Mejor busquemos que se vacunemos de acuerdo al esquema que hay, que se vacune el mayor número de la población y mantengamos las medidas de protección. Esa es la mejor recomendación. No gastemos dinero en cosas dinero en el esfuerzo ni recursos en cosas que no
tienen un beneficio. Seguro. Tenemos una pregunta vinculada con embarazadas, ¿no? Ale Espinal dice que, bueno, que una colega se vacunó y luego quedó embarazada y no le aplicaron la segunda dosis porque quedó embarazada, pero que desde esta semana sí están colocando, entonces quiere saber si las embarazadas se pueden vacunar o no y cuándo. Creo que también sería importante si se puede decir. Bueno, es una pregunta muy interesante porque yo quisiera primero empezar diciendo que las mujeres embarazadas tienen más riesgo debido a todos los cambios fisiológicos que ocurren, tienen más riesgo en tener una enfermedad grave. Por lo tanto, sí, las mujeres embarazadas se pueden vacunar, se deben vacunar. De hecho, fue una de las cosas que, como les contaba, la Organización Mundial de la Salud acaba de revisitar y decir, sí, hay que vacunarlas prioritariamente y se pueden vacunar cuando, en cualquier momento de su embarazo, o sea, pueden vacunarse en cualquier momento de su embarazo y deben ser vacunadas. Perfecto, gracias Marta. Una pregunta de Norma Aguilar, que es de Nicaragua, dice que el lunes le pusieron la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, que tiene 48 años, y dice que solo le dio dolor en el brazo y un poco de sueño. Y dice que en junio le pusieron la vacuna contra la influenza, la gripe, y que dice que le dio de todo al día siguiente. ¿Qué podemos decir de estos efectos? Primero que todo, yo quiero agradecerle a todas las personas todas las preguntas. Yo creo que de todas las preguntas aprendemos y esa es la idea de este ejercicio, que nos cuenten todas sus dudas, todas, todas. Y nuevamente, los efectos adversos de la vacuna de COVID-19 son efectos que, como ella lo dice muy bien, son dolor en el brazo, son eventos leves que pueden pasar en las primeras 48 horas, ¿cierto? Pero hay algunas personas a las que no les da nada, ¿cierto? Entonces, pues, esta es la forma como cada quien responde a al reto que es introducir, que es ponerse una vacuna. Y eso puede pasar con la vacuna contra influenza, como lo planteó. La vacuna contra influenza le pudo dar más duro, pero otra vez, es la forma como el cuerpo está respondiendo a este reto que es ponerse una vacuna. Entonces, el cuerpo responde de diferentes maneras a diferentes tipos de vacuna, porque pues, son virus diferentes, son formas de hacer diferente la vacuna, pero como les digo, los efectos adversos de influenza o de COVID son muy leves y siempre, siempre el beneficio de vacunarse es mucho más grande que esos eventos adversos que pueden tener las personas. Perfecto. Doctor Ruiz, tenemos una pregunta de Ileana Cornejo que pregunta si la vacunación del 65% de la población es suficiente para alcanzar la inmunidad de rebaño ahora con la aparición de la variante Delta o si se debe vacunar a todas las poblaciones de los países. Esa es una pregunta muy, muy interesante porque esto de la inmunidad de rebaño es algo que ha salido diciendo, oigan, ¿por qué no le hacemos como ocurre con el sarampión, donde buscamos vacunar al 95% de la población y con eso logramos una inmunidad de rebaño y mantenemos a los países libres de sarampión o a nuestras poblaciones libres de sarampión? Aquí depende mucho del virus del que estamos hablando, ¿no? El virus del sarampión no presenta las mutaciones genéticas que generen variantes como las presenta el virus del SARS-CoV-2. Es un punto. Segundo, en el caso de la vacuna de sarampión tenemos una experiencia de años donde sabemos qué niveles de anticuerpos, los niveles de anticuerpos que se producen casi son por toda la vida, etcétera, etcétera. Con esta vacuna apenas estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, decir una cifra, si es el 65, el 80, el 90% que requerimos tener para parar esta pandemia en algún país o en el mundo es difícil. Porque además, como ya hemos dicho, a pesar de que estás vacunado, puede continuar la transmisión del virus, ¿sí? Y eso influye forzosamente sobre los niveles de cobertura necesarios para parar esto. Obviamente, mientras mayor cobertura tengamos, vamos a tener menos casos graves, vamos a disminuir también la transmisión, pero también debemos seguir
con todas las medidas de salud pública. Doctor, en ese sentido, hay países también han tenido altas tasas, sostienen altas tasas de vacunación, pero aún así han visto ciertos brotes o picos y han vuelto a ciertas medidas no restrictivas graves, severas, digamos, fuertes. ¿A qué se debe eso también? Bueno, mira, lo que nosotros hemos visto en algunos países que han ocurrido en América Latina es que los picos que se están teniendo son de personas no vacunadas, principalmente, o personas que se infectaron sin haber cumplido el esquema de vacunación recomendado, o personas que tenían alguna comorbilidad principalmente ligada con inmunosupresión en algunos casos, y por eso, como mencionábamos al principio, se está buscando si deben tener o no deben tener una dosis de refuerzo en estos pacientes. Entonces, es posible que haya picos, pero un punto importante en estos países es que se ha vacunado y se han relajado las medidas de salud pública. O sea, esa es una variable bien importante, porque muchos hemos confiado de que si ya estoy vacunado, si tengo altas coberturas de vacunación, entonces relajo las otras medidas de salud pública. Eso ha sido un elemento que no ha ayudado a un buen control de la pandemia en algunos países. Gracias, doctor. Guadalupe pregunta, ¿cuál es el tiempo recomendado para inmunizar a personas que hayan padecido COVID-19? ¿Antes de vacunarse o después de recibir la vacuna? Porque hay otra pregunta de Ruth que dice que después de recibir la primera vacuna se infectó y cuánto también debería esperar. ¿Es el mismo tiempo y cuánto sería? Las recomendaciones actuales dependen de cada país, pero, por ejemplo, hay países que están estableciendo 90 días y hay otros países que están estableciendo 6 meses. O sea, puede haber ese rango entre la presentación de la enfermedad y la aplicación de la vacuna. O sea, es importante que esté pendiente de cuáles son las instrucciones que dan en su respectivo gobierno. Y como les digo, pueden ir entre 90 días y 6 meses. Bien, gracias Marta. Marilú pregunta, ¿cuál de las vacunas se recomienda para una persona que tiene diabetes tipo 2? Todas las vacunas son recomendadas. Todas las vacunas tienen una recomendación para cualquier persona que tiene una comorbilidad. En este caso, una diabetes tipo 2. Cualquiera de las vacunas, Marilú, puede usarse sí. Con seguridad de uso y con seguridad de efectividad. Y como lo dice, como lo decimos nosotros, la mejor vacuna es la que está disponible. Perfecto. Y también tenemos una pregunta de Marcelo Blanco que dice si una persona vacunada puede donar sangre o cuánto tiempo debe esperar para hacerlo. Bueno, ahí depende del tipo de vacuna que le pusieron y por eso es importante preguntarle o expresar cuando va a ir a donar vacuna que él acaba de recibir una vacuna. Hay unas vacunas, por ejemplo, las vacunas de RNA no tendrían por qué esperar tiempo, pero hay otras vacunas que sí requieren 4 semanas antes de la transfusión. Pero es importante que la persona que va a donar sangre le exprese a la persona que le está haciendo la transfusión o que le va a hacer la transfusión que ella recibió la vacuna y qué tipo de vacuna recibió para que le hagan un buen diagnóstico en ese momento para ver si es apto o no para poder hacer una transfusión. Bien, otra pregunta dice, ¿qué pasa con las personas inmunosuprimidas? Si aún así se deben vacunar. Sí, la vacuna es una de las indicaciones. Las vacunas que tienen problemas de inmunosupresión o que ya sea por enfermedad o sea por algún tipo de medicamento que está recibiendo oncológico, debe vacunarse. Desde luego, debe hacerse bajo la supervisión médica, ¿no? Porque deben garantizarse que sus niveles de respuestas de glóbulos blancos, etcétera, etcétera, estén en los niveles adecuados para generar una respuesta. Pero sí, las personas con inmunocompromiso deben vacunarse. Es una recomendación
muy clara y esos son de los grupos prioritarios que deben recibir la vacuna. Muy bien. Tenemos una pregunta interesante de Rosa Duarte, porque combina la vacuna, combina embarazadas y combina menores de edad. Entonces dice si hay alguna contraindicación para la aplicación de la vacuna a una gestante menor de edad. Recordarle a las personas que la vacuna que está aprobada es Pfizer y está aprobada para personas mayores de 12 años. Aquí el punto es, esta pregunta de combinación es muy buena. Primero, ¿la vacunación, se debe vacunar una mujer embarazada? Sí, punto. O sea, eso no hay la menor duda. Ahora decir, ok, ¿qué edad tiene? ¿No? Si es una menor de edad, de 12 años, o 13, 14 años de edad, la única vacuna autorizada para ese grupo de edad es la de Pfizer, ¿no? No cualquier otra vacuna. Entonces, si se tiene que vacunar, tiene que ser con la vacuna que tiene autorización para ese grupo de edad. Perfecto, gracias, doctor. Otra pregunta de Carmela Colindres, dice que le dio Guillain-Barré en el año 2015 y pregunta si se puede aplicar la vacuna. El Guillain-Barré es un síndrome en el que se presenta debilidad en los músculos del cuerpo en algunas personas. Y las personas sí se pueden vacunar contra COVID, aunque hayan tenido síndrome de Guillain-Barré. Muy bien. Otra pregunta que nos llega es de Miguel Guevara y dice, el hecho de que los adolescentes y los niños menores de 12 años, en teoría, dicen no presentan cuadros graves de COVID-19, ¿justifica eso la reapertura de las escuelas? No, dos puntos. Primero, ser claros. Sí hay casos de COVID y sí hay casos de COVID graves en niños. Y desafortunadamente hay niños en terapia intensiva y desafortunadamente hay defunciones en niños. O sea, no quiere decir que la pandemia dijo a partir de 12 años para abajo no y a partir de 12 años para arriba sí. No, sí hay. Que es en menor frecuencia y con menor probabilidad comparada contra adultos mayores o personas con comorbilidad, sí. ¿No? O sea, primero, o sea, sí, los niños sí están en riesgo y debemos cuidarlos y debemos mantenerlos en las medidas. Es un punto. Segundo, el punto de la apertura de las escuelas es un asunto aquí que requiere un balance muy, muy propio y por eso no hay una recomendación universal sobre eso, sino tiene que ser valorada localmente, a veces ni nacionalmente, a veces casi localmente, porque depende de el nivel de transmisión que se está dando, los grupos de edad donde se está dando, la epidemiología de la transmisión, los niveles de cobertura, las facilidades escolares, etcétera, etcétera. Recordemos que los niños en este momento que no están asistiendo a la escuela tienen una afectación muy importante en su salud mental, en su salud física, en su salud de desarrollo social que se tiene. También obviamente hay un impacto hacia la familia, ¿no? Porque los padres tienen que trabajar ya sea en casa o fuera de casa, pero los niños están teniendo este nivel adentro de la casa. Hay estudios que han señalado el incremento de violencia doméstica, de embarazo no deseado en adolescentes, etcétera, etcétera. Entonces, es un punto que tiene que valorarse. Lo que sí es que si los niños regresan o los adolescentes regresan a las escuelas, tienen que mantenerse todas las medidas de salud pública. Uso de cubrebocas, distanciamiento físico, lavado de manos, etcétera, etcétera. Gracias, doctor. Otra pregunta de Noé Rodríguez dice que los adolescentes mayores de 12 años están siendo vacunados en algunos países. Ustedes ya mencionaron que hay solo una vacuna hasta ahora probada para vacunar a adolescentes a partir de los 12 años. Y pregunta si ustedes recomiendan que se vacune a los adolescentes en Latinoamérica o si eso es una decisión de cada gobierno.
Nuevamente volvemos al tema de la equidad, ¿no? Y ya el doctor Ruiz lo expresaba un poco, ¿no? O sea, estos adolescentes probablemente tienen menos probabilidades de tener enfermedad grave, de ir a la unidad de cointensivo o de morir, aunque la tienen, como él muy bien lo expresaba. Pero hay personas que tienen muchísimo, muchísimo más riesgo de enfermarse gravemente. Los adultos mayores, las personas con inmunocompromiso. Entonces, desde la OPS, nuestro llamado es básicamente a tratar de asegurar que los más afectados, que las personas que tienen más riesgo de enfermar y morir, reciban primero la vacuna. Como les decía, hay una hoja de ruta que se está revisando permanentemente sobre cuáles son las prioridades para vacunar. Y los países han seguido esta hoja de ruta. Creo que es importante nuevamente ver un poco el panorama completo, o sea, no solamente mi hijo, sino también la situación del país entero y poder hacer este balance entre mi individualidad y la necesidad de salud pública. Ahora, como menciona Marta, en la revisión del mapa de ruta que hizo el grupo de expertos de la OMS, establece a los adolescentes como un grupo prioritario en aquellos casos que el adolescente tenga un problema de inmunocompromiso o una enfermedad severa que lo ponga en riesgo. ¿Sí? No trata a los adolescentes como un grupo general, sino dice, hay que buscar vacunar a los adolescentes si tienen comorbilidades, si tienen problemas de inmunosupresión, si tienen, etcétera, etcétera, sí es un grupo de prioridad vacunar, pero no como grupo en general. Claro, muy bien. Y tenemos otra pregunta vinculada con lo que sabemos con los efectos, ¿no?, de largo tiempo, digamos, que deja la COVID-19. Y Lore Dávalos pregunta, ¿después de cuánto tiempo habrá datos suficientes sobre estos efectos de largo plazo? Mira, no tanto así como tener datos, justo tendremos que esperar que pase el tiempo, ¿no? Estamos hablando de una pandemia que lleva 1 año y 8 meses aproximadamente en desarrollo, y los efectos adversos que hemos visto justo son de 1 año y 8 meses, cuando máximo, ¿no? Que tenemos hasta ahora. Necesitamos ver qué hay. Desde luego, como bien se sabe, ha habido efectos adversos de largo plazo que están presentes y que esperamos que tener más datos, primero para tratar de evitarlos o segundo para tratar de controlarlos y abordarlos, ¿no? Tenemos, como decía Marta, que esperar el desarrollo de muchas investigaciones que se están haciendo para poder tener claridad en esto. Muy bien, gracias, doctor. Flavio Rosas pregunta sobre la eficiencia, eficacia y efectividad de la vacuna de Sinopharm. Bueno, la vacuna perdón, Marta, no adelante. No, adelante. La vacuna de Sinopharm es una vacuna que tiene de la aprobación de uso de emergencia por parte de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, quiere decir que el grupo de precalificación de la OMS y el grupo de expertos de la OMS que se encargan de la evaluación de las vacunas y de la evaluación de su efectividad, encontró evidencia científica suficiente para el uso de esta vacuna, y por eso se dio el uso de la autorización. Desde luego, al empezarse a usar esta vacuna en población en general, vienen los estudios que se llaman de efectividad vacunal y de impacto vacunal. Y para eso necesitamos que pase un tiempo para tener suficientes datos e información que nos permitan en algún momento entonces decir si la vacuna tuvo la efectividad esperada o no. Algo que quisiéramos decir o que quisiera decir es, hasta ahora, algunos pocos estudios de efectividad que se han hecho de algunas vacunas han mostrado que la efectividad es mayor a la que se había observado en los estudios clínicos y preclínicos que se hicieron para la aprobación de las vacunas. Pero obviamente hay que considerar también la presentación de variantes que están ocurriendo, la presentación de la modificación del contexto epidemiológico, etcétera, para poder seguir observando
cuál es la efectividad de las vacunas. Entonces, específicamente en el caso de Sinopharm, los datos demostraron que tenía eficacia vacunal. Ahora hay que ver la efectividad vacunal en estudios de campo, pero necesitamos esperar un tiempo más. Bien. Otra pregunta está vinculada con otra vacuna, con la Sputnik V, y preguntan si podría ser aprobada por la OMS. Quizás se habla de mediados de septiembre, y si la vacuna se sabe si es efectiva contra la variante Delta. Bueno, perdón, Marta, es que No, estoy tranquilo. saltando. Primero, la vacuna Sputnik está en el proceso de precalificación o de aprobación de uso de emergencia, ¿no? Para esto, los productores de vacuna tienen que presentar entre el grupo de precalificación y el grupo técnico de precalificación de la OPS una serie de información y en muchos casos requieren visitas a centros de producción, etcétera, para poder aprobar una vacuna o no, y sabemos que la Sputnik está en ese proceso y no ha concluido en estos momentos. Lo que sí se sabe es, por algunos estudios, es que todas las vacunas que están en este momento en el uso público, sea con la autorización ya del uso de emergencia por parte de la OMS o que todavía no tienen la autorización del uso de emergencia por parte de la OMS, sí están demostrando efectividad contra las diferentes variantes que se están reportando en el mundo. Perdón, Marta, te corté. No, no, no hay nada que añadir. Tengo una pregunta para ti. Ruth dice, una mujer que está brindando lactancia materna, ¿puede ser vacunada? Ruth es de Cochabamba, en Bolivia. Ah, muchísimas gracias por esa pregunta porque creo que es súper importante para todas las mujeres que están lactando. Por supuesto, se puede recibir su vacuna sin ningún inconveniente. De hecho, hay estudios en fase inicial que demuestran que la vacuna es efectiva, o sea, puede proteger un poco también al bebé. Entonces, creo que es importante el favorecer la vacunación en las mujeres que están lactando. Gracias, Marta. Y tengo una pregunta sobre otra vacuna. Dice, ¿qué referencia se tiene sobre la vacuna Covirán? ¿Tenemos alguna La referencia? vacuna Covirán, no Ujú. sé cuál sea la vacuna Covirán, puede ser Covarix, que es otra vacuna que tiene. Si nos pudieran dar más Más datos, información. con gusto podemos ver. Muchas Entendamos, por gracias. ejemplo, una vacuna a veces tiene diferentes nombres comerciales, ¿no? En Europa tiene un nombre comercial, en Asia tiene otro nombre comercial, en América tiene otro nombre comercial. Entonces, si nos pudieran decir un poco de qué vacuna se trata, con gusto podríamos Y doctor, si es una ver un vacuna que poco. está en pruebas todavía, ¿qué información tenemos sobre las vacunas que están en ensayos clínicos? Bueno, hay vacunas que están en ensayos clínicos. La Organización Mundial de la Salud hace un seguimiento de todas estas vacunas. Hay cerca de 220 vacunas que están en procesos de desarrollo. De estas, alrededor de 120, algo así, ya están en estudios clínicos en estos momentos. 110 vacunas se encuentran en fase clínica y 184 están en fase preclínica. Y la Organización Mundial de la Salud hace un seguimiento muy cercano con los productores de cuál es el avance que están teniendo. No quiere decir que todas las vacunas que empiezan fase clínica concluyen de manera exitosa, ¿no? Ni tampoco quiere decir que las que se aprobaron primero son mejores que las que se aprobaron después. Simplemente es el proceso de la investigación que se tiene. Pero sí hay un monitoreo muy importante por parte de la OMS y de organismos de investigación mundial para saber el desarrollo de estas vacunas. Ya nos quedan pocos minutos, digamos, para seguir con esta sesión, pero tenemos todavía varias preguntas para hacerles. Y una que quería aprovechar para hacer es que hoy es el Día Internacional de la Juventud, ¿no? Y cómo pueden los jóvenes colaborar, ¿no?, en esta pandemia y también vinculado con el tema de las vacunas. Bueno, ahí es llamar a los jóvenes que son la conciencia de la sociedad, yo creo, un llamado a que ayuden a hacer público y necesaria la importancia de que las personas que tienen que vacunarse se vacunen y los otros
mantengan permanentemente todas las medidas, el tapabocas, el distanciamiento físico, el lavado de manos. Creo que ellos son motores que cambian, que están ayudando a cambiar el mundo. Entonces, empezar por su casa, por sus amigos, o sea, y generar esta conciencia de que tenemos que seguir juntos en esto, que hasta que todos no estemos a salvo, ninguno va a estar a salvo, ninguno va a estar seguro. Entonces, ellos nos pueden ayudar a ser ese motor que necesitamos para que todo el mundo siga las medidas que los países están implementando. Mira, es importante, como has dicho Marta, pero yo leía en alguna nota en un periódico que decía, mira, si esta enfermedad le estuviera pegando a los niños y a los jóvenes, los padres, los abuelos estarían haciendo todo por detener la pandemia. Ahora es al revés. Ahora necesitamos que los jóvenes hagan todo para que sus padres, sus abuelos, sus madres, sus tías, sus personas adultas estén protegidas. Ahí necesitamos su papel. Y no nada más es vacunándose, porque muchos de ellos están en edad de recibir la vacuna, es manteniendo las medidas de protección. ¿Quiénes se mueven más físicamente? Los jóvenes. ¿Quiénes pueden traer la infección a la casa? Los jóvenes. Entonces, ayúdennos. Esa es su responsabilidad. El rol de los jóvenes es protéjanse ustedes porque de esa manera van a proteger a todos sus seres queridos. Seguro. Y tenemos una pregunta de Mariana Souquet que dice, ¿qué podemos decirle a las personas que no se quieren vacunar? Bueno, yo creo que ahí hay un tema clave y es tratar de escucharlos un poco y preguntarles cuáles son las razones que los llevan a que no se quieran vacunar. Tratar de entender un poco, de escuchar activamente por qué no se quieren vacunar y mostrarles la evidencia alrededor de estos puntos que tienen. Pero creo que es clave escucharlos primero. Para nosotros es importante y son claves en nosotros. Entonces, creo que tratar de entender esto nos va a ayudar. Entonces, escucharlos y poder hablarles un poco al respecto de la importancia, específicamente con respecto a su duda específica, poder contestarles un poco al respecto de toda la evidencia de la que hemos estado hablando y de lo que no sabemos todavía, porque realmente hay cosas que no sabemos. Entonces, tratar de presentarles un panorama al respecto. Ahora, es conveniente que, como dice Marta, no se trata de estigmatizar a la gente, decir, esos no quieren, no, se trata de generar la información que se requiere. Creemos que en estos momentos esta pandemia, dentro de todos los daños que nos ha traído una apertura de información, ¿no? Que a veces cae en exceso con la infodemia, ¿no? Pero ahora todo el mundo habla de efectividad vacunal, de eficacia vacunal, de eventos adversos, de velocidad de reproducción, etcétera, etcétera. Entonces, busquemos cómo platicamos con estas personas. Pero también es importante entender que el riesgo de no vacunarse representa un riesgo para la persona en sí, pero para la comunidad también, ¿sí? Entonces, no es nada más de que él se va a proteger y si fuera su decisión de no me vacuno porque total yo corro el riesgo de si me infecto o no me infecto. Está bien, pues su decisión, pero al tomar esa decisión está afectando a su alrededor. Ese es el problema y las discusiones que debemos tener y brindar toda la información disponible, posible, para explicar el beneficio de la vacunación. Y si me permites, ahí quiero hacer un complemento, y es no solamente a las personas que no se quieren vacunar, pero hemos visto que todos tenemos muchísimas preguntas, ¿cierto? Entonces, la idea es, todas esas preguntas, busquen la mejor persona para responderlas, ¿cierto? O sea, hay múltiples páginas en las cuales podemos confiar
para buscar específicamente esas dudas que nos asaltan. Podemos siempre acudir a las páginas de los ministerios de salud, a las páginas de la OPS, de la OMS. Toda esa serie de preguntas son muy importantes y creo que en todas las páginas de las que les he dicho hay un apartado que se llama preguntas frecuentes. Y si no está allí, mándelo, escriba, pregunte, no se quede con la duda, pregunte porque esto va a hacer que no solamente los que no se quieren vacunar, sino que todos tengamos un mejor conocimiento y podamos lograr llegar a todos. Seguro, vamos a compartir en nuestras redes, nuestra página web, donde pueden encontrar más información. Y últimas dos preguntas. Me gustaría hacerles la pregunta que nos envía Norma en las redes, porque ella dice que está vacunada, pero sus hijos de 20 y 14 años aún no. Entonces ella quiere saber si se debe proteger dentro de la casa por ello, ¿no? O sea, vemos, ¿no?, que va a haber muchos hogares donde algunos miembros están vacunados y otros no, pero igual seguimos interactuando con el mundo exterior. ¿Cómo hacemos en esos casos? Perdón, aquí viene el asunto de la convivencia familiar, ¿no? Y aquí el tema es que sus hijos jóvenes salen, van, vienen, y es ahí donde ellos tienen que protegerse. No tanto si usan cubrebocas dentro de la casa, ¿no? Dentro de la casa deben seguir usando el lavado de manos cuando llegan, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo importante aquí no es el comportamiento de los hijos adentro de la casa, sino de estos jóvenes fuera de la casa, ¿no? El uso de máscara, el lavado de manos, el de distancia física es lo que va a asegurar lo que pasa adentro de su domicilio. Muy bien. Bueno, para finalizar, porque ya hemos superado la hora de la sesión de hoy, todavía tenemos preguntas que nos han enviado, así que muchas gracias por todas sus preguntas. Pero quería pedirles, empezando por Marta, una reflexión final en el día de hoy. ¿Qué querés que nos llevemos de esta sesión y de este tema? Bueno, yo creo que como lo he expresado varias veces, creo que, y lo hemos expresado, las vacunas son seguras, tienen una historia detrás, o sea, han sido estudiadas muchísimo por científicos muy, muy, muy importantes. Entonces, confiemos en las vacunas son seguras y nos protegen de la severidad, de la hospitalización y de la muerte. Que tenemos que continuar con las medidas de distanciamiento físico, con los tapabocas, por supuesto, porque las vacunas así son una excelente herramienta, pero no es la única. Tenemos que poner todos de nuestra parte para eso. Y tercero, como les he dicho, pregunten. Nosotros somos felices de responder sus preguntas siempre. Si no encuentran la pregunta que tienen, mándenos hay un contáctenos para enviar preguntas que ustedes no encuentren allí en esas preguntas frecuentes. Entonces, contáctenos. Nosotros queremos contestar sus preguntas y no teman preguntar ninguna cosa, o sea, pregúntenos. Doctor Ruiz. No, gracias. Bueno, yo creo que Marta ha expresado muy claramente qué es lo importante, pero también es importante, este es el tercer o cuarto interacción que tenemos con las personas de esta manera y estamos abiertos a cualquier. Pero lo importante aquí también es entender que esto está avanzando, o sea, avanzando en la ciencia. Entonces, lo que podemos decir hoy puede ser que en 2 semanas, en un mes, tengamos que decir, oigan, ¿saben qué? Que siempre sí hay que hacer esto o que siempre no hay que hacer aquello. Y para eso es esta oportunidad. No la habíamos tenido antes con otras enfermedades, no la habíamos tenido antes con otras situaciones. Creo que es parte de la enseñanza que nos está dejando esta pandemia de abrir y tener la escucha social y la escucha científica en ese sentido. Y finalmente es un llamado a todos. Por favor, hay que vacunarse. Por favor, den información a las personas que no la tienen para que se vacunen. Y por favor, no dejen de cuidarse. Todos tenemos que seguir cuidándonos, estemos vacunados o no, tenemos que seguir cuidándonos. Y tenemos que estar pendientes de la evidencia científica. Eso es muy, muy importante. Las redes, los medios están plagados de evidencias o de información falsa. Por favor, como se ha dicho,
busquen la evidencia científica, busquen las personas que puedan orientarlas a tomar una decisión adecuada. Y muchas gracias a todas y a todos por participar, por preguntar, y mientras más pregunten, más vamos a aprender. Perfecto, muchísimas gracias Marta y Cuauhtémoc por habernos acompañado en la sesión de hoy y también a ustedes que nos siguieron en vivo. Esperamos que esta sesión les haya sido de utilidad. Recuerden que va a quedar grabada en nuestras redes sociales, así que si se conectaron o entraron tarde, van a poder ingresar nuevamente y hay muchas de sus preguntas que nos están llegando ahora que las hemos abordado al principio, así que no dejen de revisitarlo en nuestras redes sociales. Y también si les resultó útil, les pedimos que los compartan con sus familiares, amigos y conocidos. Así que gracias nuevamente. Si es su turno, vacúnense y sigamos cuidándonos. Saludos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.